llegamos a la Hacienda San José. Vamos a conocer la Hacienda San José. Estamos en la piscina del Hotel San José. La hacienda data del siglo XVII, fue una casona que fue construida por españoles en paralelo con los jesuitas. Los primeros en instalarse en construir parte de la hacienda fueron los religiosos de la Compañía de Jesús. Construyeron ellos parte de la casa para ser utilizada al principio como un convento para evangelizar. Años después expulsaron a aquellos jesuitas no solo de la hacienda, sino de todo el Perú, y es cuando llegaron desde España los primeros dueños, siendo Rosa de Muñatones y Andrés de Salazar. Recibieron la casa como dote, como un regalo de bodas, y la hacienda logró iniciarse contando con 87 esclavos y 500 hectáreas. Es decir, al principio solo sembraron lo que es la caña de azúcar.
1854, una nueva alianza matrimonial fortaleció mucho más San José, ya que esta vez se casa la nieta mayor de los primeros dueños con otro acaudalado español, Fernando Carrillo, en la cual juntos compraron la hacienda San Regis. Aquella hacienda San Regis, cuando se unió con San José, se incorporaron, se unieron y lograron alcanzar más de 1000 esclavos africanos y contar con más de 5000 hectáreas, siendo su principal fuente de economía la producción de la caña de azúcar y el maíz. Estos dos productos fueron uno de los más costosos. Cotizados, utilizaron el puerto de Tambo de Mora para la venta hacia otros países. En los años ya de 1854 se dio lo que es la abolición de la esclavitud. Sin embargo, muchos de los dueños continuaron teniendo esclavos y aún les seguían dando malos tratos. Es por ello que durante una revuelta los esclavos se sublevaron y es cuando mataron al último de los herederos de la casa en estas escaleras principales a la edad de 25 años durante una revuelta. Actualmente la casa solo conserva 3 hectáreas de las 5000 que antes tenía debido a la reforma agraria que fue en el año de 1968. Y pasando los años de 1970, la casa fue nombrado como Patrimonio Cultural de la Nación. La hacienda de por sí preserva más de 300 años y funciona actualmente como un hotel-restaurante y casa-museo, ¿no? Como les mencionaba, son los Ionis Benavides los que están a cargo de la casa. Y generalmente la hacienda también a lo largo de tantos años ha tenido algunos cambios, reconstrucciones más que todo. Fue en el año 2007 a causa de este sismo, las instalaciones algunas partes se dañaron, más adelante les voy a comentar. Donde nosotros estamos ubicados, por ejemplo, lo que ha cambiado es como el piso. Antes estaba hecho todo a base de madera, de guarango. Vemos los arcos coloniales, estos están hechos de pincha, lo cual suele ser antisísmico. Interiormente en las paredes también, por ejemplo, se visualizan los frescos o diseños que también datan de la época. Con lo que tenemos el techo, por ejemplo, también sigue siendo original. Esto está hecho a base de pino de Oregon, traído de Estados Unidos. Lo que tenemos aquí en el centro, por ejemplo, es una antigua mesa de billar española. Llegó a esta casa en los años de 1750. Esta mesa de billar tuvo 28 agujeros y debajo de cada agujero, por ejemplo, se ubican unas aberturas, donde se ubicaban las bolsas de cuero o buchacas para que reciban las pelotas de la gente. Ahora llegó a esta casa en los años de 1750. Tuvo dos tipos de cambios, dólares, centavos, y lo usaban generalmente para poder almacenar todo tipo de cuentas, ingresos, ganancias. Y debajo tenemos, por ejemplo, los baúles, las cuales servían como equipajes o maletas de viaje como tal. Este cuadro fue elaborado en los años de 1834. Quien lo hizo, quien lo pintó, fue un esclavo africano. Obviamente no era un esclavo común y corriente, sino un capataz. Aquellos capataces dentro de la hacienda cumplían una función muy importante, ya que eran guardianes de la casa, protectores de la familia. Para cumplir con este trabajo, ellos también tenían que pasar por ciertos filtros, por así decirlo. Visualizaban cuando llegaban desde África el color de los dientes para visualizar si gozaba de una buena salud físico, así como también conocimiento, dominar el idioma español, contar quizás con alguna profesión o tener conocimientos sobre o habilidades sobre la pintura, la herrería, carpintería, entre otros. Posiblemente quien lo haya pintado haya sido una persona muy cercana, muy amigo, un capataz. En el año de 1834, dice, vista de la casa Hacienda San José, dedicada a don Julio Carrillo, su dueño, y la fecha. Vemos que antes pues la casa era más grande, más espacioso, y también se pueden visualizar algunas de las actividades, como por ejemplo la tradicional pelea de gallo, y por aquí es como antes se podían hacer quizás trueques, ventas, o como antes intercambiaban productos. Vemos también un palo o un tronco de castigo, utilizado sobre todo para castigar, azotar a aquellos esclavos que habían cometido faltas o delitos graves. Azotes que iban desde 15, 20, 30 o hasta más. Este tipo de castigos estaba hecho realizado en el centro de la casa, posiblemente para sembrar temor o miedo hacia quienes lo veían.
vemos también de cómo se dio inicio la música afrodescendiente como el festejo. Quienes iniciaron con aquellos bailes fueron los esclavos, pero que en principio los bailes los hacían a escondidas, ¿no? Obviamente por la religión, ya que los africanos creían en muchos dioses. Al realizar estos rituales y bailes generalmente podían practicar su religión, por así decirlo, y así adorar a diferentes dioses. A diferencia de los españoles, no les creían un solo dios, era muy diferente. A raíz de ello tampoco no lo podían hacer, ya que esto pensaban quizás los dueños de que a causa de esto podría lanzar alguna maldición, hacer la brujería, entre otros. El tipo de reuniones o aglomeraciones tampoco no estaba permitido. Quizás esto causaba un posible ataque hacia la hacienda. Los esclavos lo hacían pero en lugares muy lejanos, muy apartados, en los centros de cultivo, cañaverales, barracas, para que de esta manera nadie los pudiera visualizar. Como nace y danza que actualmente conocemos, como es el festejo como tal. Música de la alegría, también conocido, el instrumento del cajón, el zapateo negro y así entre otras manifestaciones. Cabe mencionar de que no solo nació lo que es la cultura, la música afrodescendiente, sino que también todo lo que engloba la cultura afro, como la comida y así entre otras posturas. Con respecto a la construcción, por ejemplo, son los árboles del centro los que actualmente se conservan, más no los que subieron en ambos laterales, las cuales se cayeron en el terremoto del 70. Aquí, por ejemplo, podemos visualizar una pequeña parte, pero que en su mayoría ha sido más que todo reforzado luego de los sismos que hemos tenido y pues continuamente lo han dañado. Se ha dañado debido a estos movimientos telúricos. ¿Sí? Continuamos. Lo que tenemos aquí al lado, esto por ejemplo es un retablo. Cuando los primeros, por ejemplo, dueños llegaron a la hacienda, ellos al principio no tenían una capilla propia. Mandaron a hacer este retablo para ser utilizado como un altar, es decir, en cada cuadro de estos donde iban plasmadas o pintaban imágenes de santos para la veneración, como un altar de por sí. Las imágenes actualmente no se pueden visualizar debido al tiempo, a los años se ha ido desgastando, al igual que también en el centro lo usaron para quizás almacenar algún objeto, alguna prenda de vestir, entre otros. Con el cuadro del centro, por ejemplo, tenemos la imagen del primer dueño de la casa, don Andrés de Salazar y Arcelo. Él y su esposa recibieron la casa como dote, siendo los primeros esclavos traídos de países como África, Congo, Senegal, Nigeria, Angola, ¿no? Solían medir desde 1,85, quizás algunos traspasaban hasta los 2 metros. ¿Sí? Estimados, aquí si gustan, por ejemplo, es una gran bañera, es una tina de baño colonial muy pesado, puede llegar a pesar hasta aproximadamente 1 tonelada. Todo está grabado, por ejemplo, al borde dice: soy de Agustín de Salazar, segundo dueño de la casa. Marcos Mejía, por ejemplo, fue el herrero quien hizo la tina, y el año 1737. Tina de baño hecho de bronce y puede pesar aproximadamente 1 tonelada. ¿Sí? Podemos visualizar aquí, todos en su mayoría fueron usados para procesar. Los que están debajo fueron utilizados para procesar todo lo que ellos cultivaban, y en las paredes estos utilizaron con los bueyes y los toros para arar y trabajar la tierra. Tenemos aquí, por ejemplo, una zaranda. La zaranda es utilizado como un colador gigante usado para zarandear o colar granos de maíz. Siguiente, esto se llama desgranadora para desgranar mazorcas de maíz como molinillo generalmente, ¿no? Siguiente, esto por ejemplo es una cafetera comprado de Estados Unidos, utilizado para triturar o moler granos de café. Siguiente herramienta, otra desgranadora muy similar al segundo, cumplió la misma función, solo que esto fue mucho más práctico y tuvo mayor capacidad para poder ya almacenar grandes cantidades de maíz. Y por último tenemos una prensadora para algodón. Esto, por ejemplo, compactaba fibra de algodón, como lo estamos viendo aquí, en pequeños fardos o pacas. Luego hubo otra máquina similar a ello, más grande, quizás que botaba grandes pacas o fardos que pueden llegar a pesar hasta más de 100 kilos. Se extraían, se elaboraban otros tipos de fibras como el pima y el tango, los cuales también fueron uno de los más costosos en aquella época, ¿no?
utilizaron este puerto de comercialización para la venta hacia otros países. Lo que tenemos en las paredes, por ejemplo, son estos, los cuales usaron para campos de cultivo. Los que tienen curvaturas se llaman gozo y rutas, eran usados para ser colocados en los lomos de los toros, de los bueyes. Debajo tenemos los aracos, que estos permitían hacer tipo líneas, surcos en los cultivos para luego de esto poder sembrar. El algodón y la caña de azúcar, que era lo más importante. Y bueno, No sé. mezcla de cal, clara de huevo, arena, esto por ejemplo en conjunto con las piedras hace que el ambiente en algunas temporadas tipo se vuelvan fríos y húmedos. Es posible de que estos dos primeros espacios al principio quizás lo hayan utilizado como almacenes o también como depósitos, ¿no? El techo antes era así, a base de saliva o arado, todo lo que vemos aquí ya es restaurado, hecho de pino peruano. Al igual que también es reconstruido todo lo que podemos visualizar a base de ladrillo. Con respecto a la función de los túneles, estos pasajes conllevan y conectan con las habitaciones, con los cuartos, al igual que también con la capilla San José. Les comenté al principio de que antes estaba dando de moda. Llegaron a desembarcar esclavos piratas solían ser ingleses, franceses, llegaban a estas casas muy adineradas para obtener cosas de valor, para saquear. ¿Qué es lo que podían hacer los dueños? Como podían quizás acercarse posibles amenazas como los piratas, los dueños se escondían. Es decir, debajo de cada habitación había galerías como estos que los dueños usaron como refugio para poder evadir posibles amenazas, sublevaciones, ataques, entre otros. También cumplió con otro tipo de función, pero que más adelante vamos a conocer. ¿Sí? Recomendaciones importantes: siempre en todos los espacios alumbren al suelo, ya que está bastante desnivelado. Tengan cuidado también con la cabeza, ya que el techo suele ser altibado. Siempre en el primer ambiente dentro de los túneles, como ya les había comentado, estos pasajes conectan con los cuartos. Como muestra son, por ejemplo, aquellas escaleras. Estos ingresos antes daban con las habitaciones y los cuartos. Así como ustedes pueden visualizar, esto ha sido clausurado, al igual que también las demás entradas por precaución y seguridad. Antes, por ejemplo, se utilizaban las velas para poder bajar estos ambientes. A raíz de ello vemos de que todo el techo está manchado de negro y es por el humo de las velas que antes se utilizaba. ¿Sí? ¿Estamos todos bien hasta aquí? Sí. Ok, entonces vamos a continuar. Mucho cuidado en esta parte, cuidado con la cabeza y bajamos también gradas. ¿Sí? Ok, avanzamos. Cuidado. Aunque también nos alejamos y avanzamos de todo. Tenemos techo alto. Continuamos por aquí. Bien, aquí nosotros, por ejemplo, vamos a poder visualizar lo que fue la principal y antigua entrada a los túneles. Esto es un ingreso más pequeño, más angosto, daba con la habitación principal del dueño de la casa y fue construido de esta manera, muy pequeño, para que fácilmente se topase con alfombras, tapetes, muebles y así poder pasar desapercibido. Actualmente la antigua entrada y la original sí se puede utilizar, es accesible, solo que esta vez no vamos a salir por aquí, solo vamos a continuar. ¿Sí? Avanzamos, cuidado con la cabeza.
nos agachamos un poco y avanzamos. Ahí está el lugarcito. Bien, y en este pasaje estamos visualizando cuartos pequeños vacíos. Los túneles también cumplían una función de almacenamiento de depósitos, así como también cabe la posibilidad de que los túneles hayan podido ser usados como cuartos de castigo, cuartos de tortura. Se decía de que para aquellos esclavos que habían cometido quizás faltas muy graves los encerraban dentro y donde podían estar sin luz, sin agua, sin comida como una forma de castigo para ellos. Así como también se cree de que estos pasajes no solo están por debajo de toda la hacienda, sino que también conectan al lugar quizás más lejano como la playa, el puerto. Se decide que era utilizado para transportar la mayor cantidad de esclavos y de esta manera pagar menos impuestos. Esta información generalmente, al igual que también siendo utilizados como cuartos de torturas, es una información que data de hace muchísimos años, nunca se llegó a comprobar, son posibles hipótesis y teorías que quizás hayan podido ser usadas. Lo que sí se comprobó son sus conexiones con las habitaciones, obviamente las principales. ¿Sí? Un cuarto. Claro, exactamente. Bien, entonces de aquí nosotros ya estamos a punto de salir. Adelante, tomen asiento adelante en las primeras bancas. Antes era de yeso y actualmente lo estamos viendo a base de bambú y también de guayaquil. Con respecto a las misas, los únicos quienes ingresaban solo eran los dueños, amigos, familiares, se ubicaban ellos en el centro para la familia y personas cercanas a la casa. Las bancas que vemos que están pegados hacia la pared son donde se ubicaban los capataces, guardianes de la casa. Se sentaban ahí para de esta manera quizás proteger, cuidar al dueño que estaba en el centro y así a toda su familia. Con respecto al altar en conjunto con todos los santos están hechos en base a madera. El tipo de madera es el cedro y caoba nicaragüense. El tiempo aproximado en poder quizás culminar con este tipo de acabado y cada mínimo detalle fue de 10 hasta 15 años. Tenemos a santos como San Agustín, Santa Rosa de Lima, Santa Bárbara, en el centro la Sagrada Familia, Santo Domingo de Guzmán y San Francisco de Asís. Actualmente la capilla también ofrece misas, son 2 veces al año y son aptas para todas las personas que desean visitar, conocer. La primera fecha es para San José, el patrón de la casa, 19 de marzo y 3 de noviembre para el Santo San Martín. Adicional a ello, también la capilla se sigue utilizando para diferentes eventos privados, bodas, renovación de votos, bautizos, entre otras misas especiales, pero ya como un alquiler. Bueno, esto generalmente al año se pueden apagar 2 veces y de la cantidad de huevitos estamos entregando de 5 a 8 huevitos los que pone Voy a recolectar huevos de gallina. Vamos a recolectar un huevito, ¿sí? Un huevito. Mira, aquí también hay huevitos en cada jaulita, por aquí también pueden recolectar. Recolectamos un huevito y salimos para que se pueden también tomar sus cositas. Adelante, pueden coger uno. Ahí, acá también hay, aquí también hay, para que puedan coger. Los demás que tienen sus canacitas también pueden ir ingresando. A ver, hija. Ingresen todos, adelante. Y se terminó nuestro viaje en el Hotel San José. No se olviden de suscribirse. Chao, chao. Chao.